Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Si hoy tienes que enfrentar un desafío, un fracaso o una situación adversa en tu vida, decide de antemano que eso no te va a robar la alegría. El ser infeliz no va a contribuir para nada para tu bienestar. Por el contrario, va a hacer tu vida mucho más miserable. No permitas que las contrariedades, adversidades de la vida determinen tu estado de ánimo o tu comportamiento o tu actitud. Por el contrario, permite que sea la presencia bondadosa de Dios, como también su palabra y cada una de sus promesas, las que guíen tu camino y te mantengan siempre lleno de vida y de esperanza. Hoy estamos de fiesta porque celebramos la conversión de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Y en este contexto, la iglesia nos regala un hermoso evangelio tomado de San Marcos en el capítulo 16, del 15 al 18. Escuchemos esta página del evangelio antes de ir a la fiesta tan grande que hoy celebramos. Dice Jesús en el evangelio: y Jesús les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Un evangelio muy propio para la fiesta que hoy celebramos, que tiene que ver con la conversión de este hombre Saulo de Tarso, convertido luego en Pablo, el apóstol de los gentiles. Un hombre que ciertamente llevó el evangelio, la gracia del evangelio de Dios a muchos lugares. Un hombre movido por el Espíritu de Dios que ciertamente llevó a la iglesia, a abrirse a ese espíritu misionero y a llevar hasta los confines de la tierra el evangelio, la buena nueva, el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el hombre que hoy celebramos, una persona que escribió tanto. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por este gran apóstol. Sin embargo, tenemos que recordar que no siempre la vida de Pablo fue una vida apasionada por Cristo. No olvidemos que este hombre tuvo una conversión bastante dramática, muy fuerte. Un hombre que ciertamente fue cambiado, transformado por el poder de Dios, por la gracia de Dios, como él luego va a decir, que es lo que es, o mejor dicho, llegó a ser lo que llegó a ser por la gracia de Dios, porque Dios le miró con misericordia, y es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. El testimonio de este gran hombre te invito para que lo puedas leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, como también en el capítulo 22. De pronto te recomiendo que abras la Biblia hoy día, en cualquier momento o a lo largo de esta semana, y quizás releas, un poco más la historia de este hombre que a mí me apasiona. Es que Pablo, ese amor por Cristo, ese deseo de predicar el evangelio en todos los confines de la tierra, ese deseo de que todos conocieran la gracia de Dios mediante la aceptación de Jesucristo, es algo que a mí siempre me mueve y me conmueve. Por eso soy un gran admirador de este gran apóstol. Pero les repito, no siempre fue así. ¿Quién era? Pablo, el apóstol de los gentiles, no olvidemos, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Este hombre era fariseo, hijo de fariseo, un hombre que fue circuncidado a los 8 días de haber nacido, un hombre que fue educado bajo la ley
y las tradiciones de la ley judía, instruido por el quizás mejor rabino maestro de ese tiempo, Gamaliel, un hombre celoso en su fe, un hombre que no olvidemos, perseguía a los cristianos, como podemos leer nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, para que ustedes se den cuenta. Dice: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Es que hay algo que no podemos olvidar. En este momento, Saulo de Tarso veía a los cristianos y al cristianismo como un enemigo que había que eliminar, que había que derrotar, que había que acabar. Este hombre tenía órdenes por parte de los sumos sacerdotes para ir a las sinagogas y arrastrar a mujeres, hombres, niños, llevarlos a la cárcel, maltratarlos. Él estaba de acuerdo con la muerte de los cristianos. Porque vuelvo y repito, para él el cristianismo era un enemigo que había que eliminar. Para él el cristianismo era una blasfemia, esto era una herejía. Y obligaba a los seguidores del camino, como se le llamaba a los cristianos, a maldecir a Jesús. Date cuenta. Ese Pablo que escribió estas cartas tan hermosas, que nos lleva a amar cada día más a Cristo Jesús, este hombre que se apasionó por Jesús. Sin embargo, recordemos, era un hombre que perseguía a muerte a los cristianos. Y es precisamente persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, porque no estaba feliz con perseguirlos en Jerusalén, donde él vivía y donde se había criado, sino que camino a Damasco tuvo ese encuentro con el Señor a través de aquella luz resplandeciente, ¿no? El hombre cae al suelo y escucha aquella voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y qué hermoso, la voz que le respondió: soy yo, Jesús, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Yo imagino que en ese momento Pablo tuvo que empezar a temblar de miedo. Es que para él Jesús estaba muerto, no olvidemos. Para él Jesús estaba muerto. Para él los discípulos del Señor se habían robado el cuerpo y se habían inventado esta historia de la resurrección, que es lo que leemos en la Biblia. Y eso era lo que creían ellos, los judíos. No olvidemos, para él Jesús estaba muerto y ahora Jesús le está hablando. Jesús está vivo, Jesús ha resucitado. Y por supuesto, fue ese poder de la resurrección, el poder de la palabra de Jesús resucitado, de Cristo el Señor, quien eventualmente lleva a este hombre a experimentar esta gran conversión. El Señor le da instrucciones, lo que tiene que hacer. Él queda ciego, enceguecido por aquella luz, por supuesto, y lo llevan a Damasco. Y allí el Señor se vale de Ananías, ¿sí?, que era ya un cristiano, por supuesto, de gran devoción, muy respetado, muy conocido, lleno del Espíritu Santo, que le impone las manos y eventualmente este hombre puede ver. Lo interesante, y a mí siempre me llama mucho la atención, que cuando el Señor llama a Ananías para que vaya a encontrarse con Pablo, con Saulo en ese momento, Ananías le dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males, que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Hasta Ananías tenía miedo de encontrarse con Pablo. Sin embargo, qué grande es Dios, que lo escogió, que lo eligió para usarlo grandemente, para que llevara su mensaje, la buena nueva del Evangelio, a tantos lugares, para que a través de estos escritos de este gran apóstol pudiéramos tener un entendimiento más profundo, más claro del cristianismo. Porque ciertamente es muy difícil que alguien supere la forma como este hombre Pablo entendió el cristianismo, la forma como él entendió la gracia de Dios que nos ofrecía y nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. La teología del cristianismo diseñada y formada por Pablo es algo mágico, es algo divino. Fue un hombre que ciertamente se dejó instruir por el poder del Espíritu de Dios y tuvo esa capacidad para entender la esencia de nuestra fe cristiana. Él que no fue uno de los 12,
El que no estuvo caminando con Jesús, el que no conoció a Jesús en la carne, lo conoció en el Espíritu. Y qué gran influencia ha ejercido a lo largo de toda la historia de nuestra iglesia. La conversión de Pablo ciertamente creo que nos deja a nosotros muchas lecciones, pero hoy quisiera compartirte unas cuantas lecciones que podemos aprender de este gran hombre, sobre todo de su conversión. Lo primero es que no podemos renunciar nunca a una persona por su pasado. Sí, muchas veces creemos que el pasado de una persona es un impedimento para que encuentre a Dios o para que tenga un encuentro de conversión con Dios. No olvidemos quién era este hombre, Pablo. No olvidemos su pasado. Sin embargo, a pesar de su pasado, Dios lo eligió. Experimentó en su vida transformación, conversión. Por lo tanto, no podemos cerrarle las puertas a una persona simplemente por su pasado. No olvidemos que todo pecador tiene su futuro, como todo santo tuvo su pasado. Y esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que está trabajando en la vida de todos nosotros. Así que nunca renunciemos a alguien creyendo que es imposible que se pueda convertir o que pueda abrirle su corazón a Dios. Por más duro que sea esa persona, por más duro que sea su corazón, Dios lo puede tocar, Dios lo puede renovar, Dios lo puede hacer una nueva criatura. Sí, Dios le puede dar novedad de vida, como lo hizo con este hombre llamado Pablo. Pero también este evangelio, esta conversión de Pablo, nos invita a no renunciar a nosotros mismos. Porque muchas veces nuestras caídas, nuestro pecado, nuestras fallas, como que nos llevan también a renunciar a nosotros. No, en esos momentos hay que levantarnos. Así como este hombre Saulo fue invitado a levantarse y Dios le invitó a levantarse, así el Señor también nos invita a nosotros a levantarnos y a rendirnos ante Él y dejar que Dios nos use grandemente como usó a este gran hombre. El pasado, el pecado, las heridas de nuestra vida no pueden ser un impedimento para que Dios nos pueda usar grandemente en favor de sus propósitos. Dios se vale de todo, aún de nuestro pasado, aún de las caídas más fuertes y los errores más horrendos que hayamos cometido. Dios se vale de todo. ¿Para qué? Para usarnos. Cuando somos capaces de escuchar su voz, como lo hizo este hombre, cuando somos capaces de abrirnos a Él y permitir que sea su Espíritu quien nos señale el camino. Y finalmente, la conversión de Pablo nos lleva a reconocer también otra gran verdad, y es que la iglesia es para todos. La iglesia es para todos. Y testimonio de eso lo podemos encontrar precisamente a través de Pablo, que llevó el evangelio a los gentiles. ¿Sí? El pueblo judío que se creía siempre el pueblo elegido. Sin embargo, Pablo llevó el evangelio a los gentiles. No olvidemos lo que leemos precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, a partir del versículo, incluso se los voy a leer, a partir del versículo 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener la vida eterna. ¡Qué hermoso! Y creyeron todos los que estaban destinados a tener la vida eterna. La iglesia es para todos. No podemos excluir a nadie. Pablo no excluyó a nadie. Por el contrario, llevó el evangelio aún a aquellas personas que creían no podían tener cabida en el cristianismo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. No estamos para excluir a nadie. No estamos para excluir a nadie, lo quiero repetir. Estamos para bendecir, estamos para invitar, estamos para derramar la gracia de Dios sobre toda persona en este mundo. Es que Dios ya ha derramado su gracia contigo, ha derramado su gracia para mí.
para con mi vida. Dios nos ha bendecido a nosotros. Si Dios te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí, la bendición de Dios es para todos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Dios nos bendice a todos porque todos somos sus hijos. No estamos para excluir a nadie. Estamos para extender el amor, el favor, la bendición de Dios a todos. Y es algo que nos enseña hoy esta fiesta de la conversión de Pablo. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a nosotros en nuestro propio proceso de conversión, que podamos dar ese testimonio de una vida tocada, de una vida restaurada, de una vida transformada, que podamos ser como Pablo, testigos de Cristo resucitado, y que la gente descubra que realmente Cristo está vivo y ha resucitado, porque lo pueden ver a través de cada uno de nosotros, a través de nuestra propia vida. Que el Señor te bendiga y te acompañe hoy, cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.